Queridos hermanos y hermanas de las distintas capillas de nuestra comunidad parroquial San Jorge, y también a todos nuestros hermanos y hermanas de la sede parroquial y de las demás capillas que tengan en nuestra parroquia en Olanchito Lloro. Vamos a continuar con la Lectio Divina que hemos iniciado en esta semana. Por si algunos no nos han sintonizado y no tienen la información, comentarles que el lunes y martes estará preparando la Lectio Divina y compartiéndola con ustedes el Padre Eugenio Aldana, nuestro párroco. Los días miércoles y jueves, un servidor, el Padre Ramiro, y el viernes y sábado, el Padre Carlos Moncada estará compartiendo la Lectio Divina, una meditación sobre el Evangelio, sobre alguno de los textos bíblicos que toquen en cada día. Hoy, jueves 20 de agosto, el Evangelio que queremos compartir con ustedes es Mateo 22, capítulo 22, del versículo del 1 al 4. Pero quisiera iniciar, antes de hacer esta Lectio Divina, esta pequeña meditación, quisiera iniciar junto con ustedes pues una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine a entender y a crecer en el amor a la palabra de Dios. Oh Dios, ayúdanos a conocerte a ti, único Dios verdadero. Guíanos con tu Espíritu Santo para que nos instruya y enseñe la verdad. Abre nuestros oídos, mente y corazón para comprender tu palabra y vivirla. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora quiero compartirles el texto bíblico que hoy jueves la Iglesia nos ofrece para meditar. Les recuerdo el texto Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido de traje de fiesta, y preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como todos ustedes saben, han escuchado en algunas ocasiones,
los evangelistas abordan constantemente las parábolas que Jesús utilizó en su predicación. Las parábolas es un género literario que en el Antiguo Testamento se usaba y que Jesús quiso utilizar para que sus oyentes, las personas a las que les predicaba, pudieran comprender mejor el mensaje que él les estaba transmitiendo. Como se ha dicho en otras ocasiones, las parábolas son como una especie de cuentitos, cuentos sencillos, pero que tienen una extraordinaria sabiduría, obviamente, pero con los cuales Jesús quiere explicar los misterios del reino de los cielos, la vida espiritual y cosas pues más trascendentes, la vida del cristiano, su conducta, su comportamiento, pero sobre todo también muchas parábolas nos van a insistir en el reino de los cielos, en la vida eterna. Por eso, esta parábola que acabamos de escuchar se puede titular, de hecho, la Biblia católica, al abordar este texto, le llama el banquete de bodas. Es la parábola del banquete de bodas que Jesucristo utilizó para enseñar a sus oyentes lo que es la vida eterna, ese banquete al cual nos invita. En esta parábola habla del banquete de bodas, de su hijo, del hijo de un rey, pero esta parábola hace referencia a un banquete mucho más grande, mucho más profundo, que es el banquete del reino de los cielos, las bodas del Cordero. Cuando el Señor nos convoque a todos nosotros para participar en ese banquete del reino de los cielos, que será el momento culmen de la historia cuando Jesucristo se encuentre con su esposa, la Iglesia, representada en todos nosotros los bautizados. Iremos comentando brevemente este texto tan hermoso, esta parábola que Jesús utiliza pues para evangelizar, para catequizar, para misionar a sus oyentes. Empieza el texto que hemos leído como en aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas. Ya días anteriores y en los distintos evangelistas, sobre todo en los sinópticos, entiéndase Mateo, Marcos, los tres evangelistas que abordan todos estos temas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, abordan más o menos estas parábolas. Los conocedores y estudiosos más de las Sagradas Escrituras dicen que hay entre 37 y 40 parábolas en las Sagradas Escrituras que Jesús utilizó. ¿Por qué digo 37 o 40? Porque alguno de los evangelistas agrupa o reúne varias parábolas en una sola y entonces puede disminuir el número o puede aumentar, pero son aproximadamente entre 37 y 40 parábolas que Jesús utiliza de manera muy hermosa, con una gran sencillez, pero una profundidad muy grande. Entonces Jesús volvió a hablar en parábolas. ¿A quiénes habló? ¿Quiénes eran sus oyentes? ¿A quién se dirigió él? ¿Quiénes eran las personas, sus destinatarios, como dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras? Pues aquí nos señala que quienes lo escuchaban eran los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Yo aquí quisiera agregar algo, porque pudiéramos interpretar esta primera parte de la parábola como si estas enseñanzas solo fueran dirigidas a una parte del pueblo de Dios, y no es así. No solo hablaba Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos, sino que indudablemente ahí estaban también sus discípulos, los apóstoles, aquellos con los cuales Jesús va a iniciar la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Entonces, la palabra de Dios va dirigida a todos nosotros, los oyentes, los destinatarios
de las enseñanzas del Maestro, de Jesús, del Rabino de Nazaret. Y luego más adelante pues introduce un poco esta parábola, el tipo de parábola que es, dice el evangelista: el reino de los cielos, o son las palabras de Jesús, mejor dicho, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete. Entonces Jesús habla a sus oyentes, a sus destinatarios, a todos los que están ahí presentes, quiere hablarles acerca del reino de los cielos. Y entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Y esta parábola, como las demás, las hemos escuchado en muchas ocasiones, pero nunca las hemos interpretado suficientemente, nunca las hemos comprendido todavía cabalmente, sino que siempre sacaremos de ellas grandes enseñanzas, tesoros que tiene la palabra de Dios. Por eso Jesús dice que este rey que preparó el banquete para su hijo mandó a los criados que llamaran a los invitados para esto, pero estos no quisieron ir. Los criados cumplieron el mandato que su rey les había dado, salir a invitar al banquete de bodas. Pero la respuesta fue negativa. Algunos dijeron que estaban ocupados y no aceptaron esa invitación que se les estaba haciendo a esa boda. Unos se fueron al campo, otros a su negocio, y los demás se echaron sobre los criados, los insultaron, incluso algunos los mataron. Los santos padres, los obispos primeros de la Iglesia Católica que interpretaron tan hermosamente la palabra de Dios, ellos dicen que estos criados que fueron enviados por el rey representan a los profetas del Antiguo Testamento, pero también a los del Nuevo Testamento y a los hombres que el Señor sigue enviando por distintos lugares a anunciar el Evangelio. Los profetas fueron enviados por el Señor, unos y otros. Ellos han venido a invitar al banquete del reino de los cielos. Los profetas y tantos otros mártires han sido perseguidos, han sido asesinados, cumpliendo la misión que el Padre Celestial les ha encomendado, como nos dice la parábola de este rey. Pues algunos no solo los insultaron, sino que los mataron. Por eso el rey de la parábola se nos dice que se llenó de cólera y envió a sus tropas para que dieran muerte a aquellos asesinos y quemaran aquella ciudad donde vivían estos malvados, estos asesinos. Luego el Señor, el rey, insiste nuevamente, manda nuevos criados y les dice: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no son dignos. Y vienen unas palabras muy hermosas: salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Qué hermoso estas palabras que nos presenta esta parábola. El Padre Celestial nos invita a todos, nos insiste constantemente, no solo a los hombres del Antiguo Testamento, sino también a nosotros, no solo a los fieles, sino también a los miembros de la jerarquía, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas, misioneros. A todos nosotros el Señor constantemente nos está invitando a ese banquete de bodas que es la vida eterna. Entonces es hermoso como el Rey, el Padre Celestial, insisten en esta invitación. Muchos son invitados y no contestan, otros pues seguimos trabajando con la ayuda y la gracia de Dios y de nuestra Iglesia
para encaminarnos a participar en ese banquete celestial. Yo en este trozo que acabo de leer quisiera hacer una aplicación a la misión que el Señor nos está encomendando en nuestra parroquia y en nuestra nación. También el Señor nos dice, como a estos criados, salgan a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. El Señor nos ha enviado y nos sigue enviando en esta misión para invitar al banquete de bodas, para invitar a la Eucaristía dominical, para invitar a la catequesis, a las pláticas que se imparten en todas nuestras capillas, para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, de nuestras aldeas y de nuestra parroquia, escuchen la palabra de Dios, y así, iluminados por ella y fortalecidos por los sacramentos, puedan llevar una vida cristiana coherente, valiente, y así puedan alcanzar el reino de los cielos, puedan llegar al banquete de las bodas del Cordero. Esta es una tarea que el Padre Celestial encomendó a los primeros profetas, a los primeros apóstoles, pero que también a nosotros, discípulos y misioneros de Jesucristo, el Señor nos invita a seguir realizando esta labor. Después, esta parábola entra en un segundo momento, una vez que han llegado todas aquellas personas que han aceptado la invitación de los servidores. Entra el rey a saludar a los convidados, pero de pronto se da cuenta que un hombre no iba vestido con el traje de fiesta. Y ahí empieza un problema. ¿Cómo entender este texto, verdad? Pues también la Iglesia nos lo ha explicado en numerosas ocasiones. Para entrar al reino de los cielos se requiere llevar el vestido o el traje de fiesta. En alguna otra parábola, la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, y en otras parábolas se nos dice cómo nosotros debemos estar preparados con las lámparas encendidas y con la túnica puesta. ¿Qué es la túnica puesta? Pues es la gracia, es vivir en gracia de Dios constantemente, buscar permanentemente estar en gracia de Dios. Somos débiles, somos pecadores, pero ahí está el sacramento de la reconciliación y ahí están muchos otros elementos que Dios a través de nuestra Iglesia nos ofrece. Entonces, ese traje de bodas necesario para entrar al reino de los cielos es la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios. Este debe ser una de nuestras preocupaciones, ¿sí? Siempre que haya pecados, incluso cuando no haya algunos muy graves, vale la pena confesarnos una vez al mes, cada 2 meses, cuando veamos necesarios para purificar nuestro corazón, nuestra alma, vivir en paz, con felicidad, con tranquilidad. Y entonces todo eso nos va disponiendo para el encuentro definitivo con el Señor. Y si nosotros buscamos vivir en gracia, entonces cuando el Señor nos llame a su presencia, nos encontrará preparados, con el traje de fiesta, con esa túnica blanca, bien puesta y bien limpia. Y también decía que en esas parábolas se habla de tener las lámparas encendidas, estar listos para ese encuentro definitivo con el Señor, esa participación en el banquete. He escuchado por ahí algunos sacerdotes que dicen, estas 3 lámparas pueden interpretarse principalmente con esas 3 virtudes que recibimos el día de nuestro bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. La fe, que debe ir creciendo en nuestra vida cada día más, y en eso nos ayuda la palabra de Dios, estas parábolas que estamos escuchando de Jesús, para crecer en la fe. Una fe adulta, una fe vigorosa, una fe fuerte. No podemos tener la fe
de cuando hicimos nuestra primera comunión o recibimos la confirmación siendo pequeños. Esa fe tiene que ir creciendo en cada uno de nosotros. Lo mismo la esperanza, la confianza en el Señor. Estamos llamados a ser testigos de esperanza. Y finalmente, la otra lámpara importante que hay que mantener encendida, pues es la lámpara de la caridad. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. El amor a los más necesitados, a los más pobres, a los presos, a los enfermos. Y también aquí podríamos dar el amor a los prójimos, al prójimo, es también orar por los difuntos, por los que ya se nos han adelantado. Ellos necesitan nuestras oraciones y parte de nuestra caridad está también en el interceder por todos ellos. Este hombre de la parábola que no llevaba el traje vestido, se nos indica que el rey pidió que lo sacaran de aquel lugar. Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Nosotros debemos tener un corazón semejante al de Jesús. Y Jesús, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso nosotros debemos buscar, trabajar para que, empezando por nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas más cercanas a nosotros, vivan profundamente estas tres virtudes y así puedan alcanzar la salvación, la vida eterna, que puedan participar en el banquete divino, en el banquete que se nos ofrecerá al final de los tiempos, cuando nos encontremos definitivamente con el Señor. Damos gracias al Señor por esta primera lección divina. Le pedimos al Señor que nos siga iluminando para poder transmitir con sencillez y también pues con coherencia su palabra y que pueda servirles a todos ustedes. Señor, enciende en nosotros un amor ardiente a tu palabra inspirada, que aprendamos a vivir en nuestra vida cotidiana su mensaje, a darle el culto y el lugar de honor que ella merece en nuestros hogares, en nuestras comunidades y sobre todo en nuestros corazones. Que así sea. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, a sus familias. Que el Señor bendiga en este mes de agosto a todos los matrimonios de nuestra comunidad parroquial y a las familias que forman parte de esta gran familia que es la parroquia San Jorge. Hasta pronto, que Dios les bendiga.